Aprendiendo a boxear. Dentro de los fundamentos del boxeo existe la posición de guardia. Una correcta posición de guardia permite al boxeador moverse por el cuadrilátero de manera adecuada, así como atacar y defender mientras permanece de manera constante en una posición de equilibrio en sus desplazamientos, defensas, golpes y procedimientos tácticos. En la posición de guardia tenemos que tener en cuenta las siguientes posiciones: posición de piernas, pies y rodillas, posición de cadera, rotación leve de la cadera, posición de brazos, puños y codos, posición de hombros, derecho e izquierdo, posición de cabeza, recta al esternón. Progresión metodológica de la posición de guardia. Separar las piernas a la anchura de los hombros, retrasar la pierna derecha o izquierda en función de su posición de guardia y que haya una separación entre los dos pies en diagonal de unos 35 a 45 centímetros, describiendo dos líneas paralelas que no se cruzan entre sí. El pie adelantado queda totalmente apoyado en el suelo, mientras que en el pie retrasado se levanta ligeramente el talón, quedando así apoyado sobre los metatarsianos. Puntera del pie adelantado coincide en una línea imaginaria con el talón del pie atrasado. Las rodillas quedan ligeramente semiflexionadas, mientras que la cadera gira levemente hacia la pierna posterior en función de su posición de guardia. Los brazos quedan flexionados por la articulación del codo, quedando estos apuntando hacia el suelo. El brazo adelantado debe formar una V en el plano sagital, formando un ángulo recto y separado del tronco. El brazo atrasado protege el tronco, cubriendo con el codo la zona hepática o pancreática y con el puño la zona mandibular. Las muñecas deben quedar ligeramente flexionadas con las palmas enfrentadas, puños cerrados y orientados hacia arriba. El hombro adelantado quedará ligeramente elevado respecto al hombro atrasado. La cabeza quedará alineada con el esternón debido a una flexión de la columna cervical. La visión se posicionará en la misma trayectoria del puño adelantado. Dentro de los fundamentos del boxeo existen los desplazamientos. Los desplazamientos son los movimientos de piernas que realiza el boxeador para trasladarse dentro del cuadrilátero en todas direcciones. El boxeador utiliza los siguientes tipos de pasos para la realización de cualquier acción técnico-táctica. Paso adelante. Debemos comenzar con una buena posición de guardia. Cargar el peso en la pierna atrasada en el inicio del movimiento. Iniciar el movimiento con la pierna adelantada. La pierna atrasada acompaña a la pierna adelantada. Los pies siempre a la anchura de los hombros. Al finalizar el movimiento, el peso debe estar repartido en ambas piernas por igual. Finalizamos con una buena posición de guardia. Paso atrás. Debemos comenzar con una buena posición de guardia. Cargar el peso en la pierna adelantada en el inicio del movimiento. Iniciar el movimiento con la pierna atrasada. La pierna adelantada acompaña a la pierna atrasada. Los pies siempre a la anchura de los hombros. Al finalizar el movimiento, el peso debe quedar repartido en ambas piernas por igual. Finalizamos con una buena posición de guardia. Paso péndulo. El paso péndulo son los movimientos de piernas que nos permiten entrar y salir de la distancia del oponente. Se realiza con un paso adelante y un paso hacia atrás de manera continuada. Paso lateral derecha. Comenzamos con una buena posición de guardia. Al inicio, el peso debe estar en la pierna izquierda, iniciando el movimiento con la pierna derecha. La pierna izquierda acompaña a la pierna derecha, los pies siempre a la anchura de los hombros. Al finalizar, el peso debe estar repartido en ambas piernas y siempre finalizamos con una buena posición de guardia. Paso lateral izquierda. Comenzamos con una buena posición de guardia. Al inicio, el peso debe estar en la pierna derecha, iniciando el movimiento con la pierna izquierda. La pierna derecha acompañará a la pierna izquierda, los pies siempre a la anchura de los hombros. Al finalizar, el peso deberá estar repartido en ambas piernas. Finalizamos siempre con una buena posición de guardia. Paso diagonal adelante. Comenzamos con una buena posición de guardia. Al comienzo, el peso del cuerpo debe estar en la pierna trasera. Se inicia con la pierna adelantada a 45 grados.
El pie de la pierna trasera acompaña a la pierna adelantada en 45 grados con una rotación del tronco. Los pies siempre deben estar a la anchura de los hombros. El peso debe acabar repartido en ambas piernas al finalizar el desplazamiento. Acabamos siempre con una buena posición de guardia. Paso diagonal atrás. Comenzamos con una buena posición de guardia. El peso del cuerpo debe estar en la pierna adelantada, iniciando el movimiento con la pierna trasera a 45 grados. El pie adelantado acompaña a la pierna trasera en 45 grados, realizando una rotación del tronco. El peso debe acabar repartido en ambas piernas al finalizar el desplazamiento. Finalizamos siempre con una buena posición de guardia. Giro a la izquierda. Comenzamos con una buena posición de guardia. Fijamos el pie adelantado y llevamos el peso a esta pierna. Se lleva el pie trasero con un giro de 90 grados hacia atrás, rotando sobre el tobillo delantero a la izquierda. Volvemos de nuevo a la posición de guardia inicial. Giro a la derecha. Comenzamos con una buena posición de guardia. Se fija el pie adelantado y se lleva el peso a esta pierna. Debemos llevar el pie trasero en un giro de 90 grados hacia atrás, rotando sobre el tobillo delantero a la derecha. Volvemos a la posición de guardia inicial. Side stay. Side stay atrás. Comenzamos con una buena posición de guardia. Se traslada el peso del cuerpo hacia la pierna trasera. Levantamos el pie delantero y lo liberamos, llevando la pierna atrás. En el gesto se realiza un giro sobre los metacarpianos del pie atrasado. Repetimos el gesto para volver a la posición de guardia inicial. Es lo que se conoce como cambio de guardia. Desplazamientos encadenados. Son ejercicios para el perfeccionamiento del movimiento en todas las direcciones. Hacia adelante, hacia atrás, laterales, diagonales, giros y side stay. Aprendiendo a boxear. Dentro de los fundamentos del boxeo existen los golpes. La trayectoria de los golpes en boxeo nos da 5 clases de golpes. Con trayectoria recta tenemos el directo o recto. En trayectoria curva ascendente en el plano vertical, los ganchos. En trayectoria curva en el plano horizontal, los crochets. En trayectoria curva oblicua, los hooks. Y la trayectoria mixta da lugar al swing. Recto o directo de derecha a la cabeza. Comenzamos en la posición de guardia. Deberemos girar el pie derecho sobre los metatarsianos, depositando el peso en la pierna adelantada. Rotaremos la cadera atrasada y el brazo adelantado se mantendrá protegiendo el tronco y la cabeza. Se debe realizar una flexión cervical y mantener siempre la cabeza cercana al esternón. Realizaremos una extensión y pronación del codo derecho, flexionando ligeramente la muñeca y orientando los nudillos al objetivo. Recto o directo de izquierda al tronco. Comenzamos en la posición de guardia. Realizaremos una semiflexión de las rodillas, girando el pie izquierdo sobre los metatarsianos, depositando el peso en la pierna atrasada. Realizaremos una rotación de la cadera adelantada y mantendremos el brazo atrasado protegiendo el tronco y la cabeza. Realizaremos una flexión cervical manteniendo la cabeza cercana al esternón y una extensión y pronación del codo izquierdo. Flexionaremos ligeramente la muñeca y orientaremos los nudillos al objetivo. Recto o directo de derecha al tronco. Comenzamos en la posición de guardia. Realizaremos una semiflexión de las rodillas, girando el pie derecho sobre los metatarsianos, depositando el peso en la pierna adelantada. Realizaremos también una rotación de la cadera atrasada y mantendremos el brazo adelantado protegiendo el tronco y la cabeza. Se debe realizar una flexión cervical, manteniendo la cabeza cercana al esternón. Y realizaremos una extensión y pronación del codo derecho. Flexionaremos ligeramente la muñeca y orientaremos los nudillos al objetivo. Gancho de izquierda a la cabeza. Comenzamos en la posición de guardia. Realizaremos una ligera flexión en las rodillas. El peso del cuerpo se desplaza hacia la pierna adelantada. El pie atrasado realiza una rotación de tobillo realizando una ligera elevación del talón. Seguidamente, el tobillo de la pierna adelantada realiza una rotación del tobillo con elevación de talón y el pie atrasado se apoya. Realizamos una rotación de cadera y llevamos la columna hacia atrás. El peso pasa ahora a la pierna atrasada. El brazo atrasado se mantiene en posición de protección tronco-cabeza y el brazo adelantado ejecuta el golpe con un ángulo de más de 90 grados. Deberemos mantener el codo en perpendicular al suelo y la posición del puño en supinación, con la palma de la mano enfrentada al pecho, dirigiendo el puño en trayectoria ascendente.
Gancho de derecha a la cabeza. Comenzamos en la posición de guardia. Realizaremos una ligera flexión de las rodillas. El peso del cuerpo se desplaza hacia la pierna trasada. El pie adelantado realiza una ligera rotación con elevación del talón. Seguidamente, el tobillo de la pierna trasada realiza una rotación con elevación del talón y el pie adelantado se apoya. Realizaremos una rotación de cadera y la columna se echará hacia adelante. El peso pasa ahora a la pierna adelantada. El brazo adelantado se mantendrá en posición de protección tronco-cabeza. El brazo atrasado ejecuta el golpe con un ángulo de más de 90 grados. Deberemos mantener el codo en perpendicular al suelo y la posición del puño en supinación, con la palma de la mano enfrentada al pecho, dirigiendo el puño en trayectoria ascendente. Gancho de izquierda al tronco. Comenzamos en la posición de guardia. Realizaremos una semiflexión de las rodillas. El peso del cuerpo se desplaza hacia la pierna adelantada. El pie atrasado realiza una rotación de tobillo, realizando una ligera elevación del talón. Seguidamente, el tobillo de la pierna adelantada realiza una rotación del tobillo con elevación de talón y el pie atrasado se apoya. Seguidamente, el tobillo de la pierna adelantada realiza una rotación del tobillo con elevación de talón y el pie atrasado se apoya. Realizaremos una rotación de cadera y llevaremos la columna hacia atrás. El peso pasa ahora a la pierna atrasada. Deberemos mantener el brazo atrasado en posición de protección tronco-cabeza. El brazo adelantado ejecuta el golpe en posición de más de 90 grados. El codo se mantiene perpendicular al suelo y la posición del puño en supinación, con la palma de la mano enfrentada al pecho, dirigiendo el puño en trayectoria ascendente. Gancho derecha al tronco. Comenzamos en la posición de guardia. Realizaremos una semiflexión de las rodillas. El peso del cuerpo se desplaza hacia la pierna trasada. El pie adelantado realiza una ligera rotación con elevación del talón. Seguidamente, el tobillo de la pierna atrasada realiza una rotación con elevación del talón y el pie adelantado se apoya. Realizamos una rotación de cadera y llevamos la columna hacia adelante. El peso pasa ahora a la pierna adelantada. El brazo adelantado se mantendrá en posición de protección tronco-cabeza. El brazo atrasado ejecuta el golpe en posición de más de 90 grados. Deberemos mantener el codo en perpendicular al suelo y la posición del puño en supinación, con la palma de la mano enfrentada al pecho y dirigiendo el puño en trayectoria ascendente. Volvemos a la posición de guardia. Crochet de izquierda a la cabeza. Comenzamos en la posición de guardia. Realizaremos una ligera flexión de las rodillas. El peso del cuerpo se desplaza hacia la pierna adelantada. El pie atrasado realiza una rotación de tobillo realizando una ligera elevación del talón. Seguidamente, el tobillo de la pierna adelantada realiza una rotación del tobillo con elevación de talón y el pie atrasado se apoya. Realizaremos una rotación de cadera y moveremos la columna hacia atrás. El peso pasa ahora a la pierna atrasada. Mantendremos el brazo atrasado en posición de protección tronco-cabeza. El brazo adelantado ejecuta el golpe en posición de 90 grados, manteniendo el codo y la muñeca en paralelo al suelo. El antebrazo deberá estar en semipronación y la cabeza siempre cercana al esternón. Volvemos a la posición de guardia. Crochet de derecha a la cabeza. Comenzamos en la posición de guardia. Realizaremos una ligera flexión de las rodillas. El peso del cuerpo se desplaza hacia la pierna trasada. El pie adelantado realiza una ligera rotación con elevación del talón. Seguidamente, el tobillo de la pierna atrasada realiza una rotación con elevación del talón y el pie adelantado se apoya. Realizaremos una rotación de cadera y moveremos la columna hacia adelante. El peso pasa ahora a la pierna adelantada. El brazo adelantado deberá mantenerse en posición de protección tronco-cabeza. El brazo atrasado ejecuta el golpe con un ángulo de más de 90 grados, manteniendo el codo y la muñeca en paralelo al suelo. Mantendremos el antebrazo en semipronación y la cabeza cercana al esternón. Volvemos a la posición de guardia. Crochet de izquierda al tronco. Comenzamos en la posición de guardia. Realizaremos una ligera flexión de las rodillas. El peso del cuerpo se desplaza hacia la pierna adelantada. El pie atrasado realiza una rotación de tobillo realizando una ligera elevación del talón. Seguidamente, el tobillo de la pierna adelantada realiza una rotación del tobillo con elevación de talón y el pie atrasado se apoya. Realizaremos una rotación de cadera y moveremos la columna hacia atrás. El peso pasa ahora a la pierna atrasada. Mantendremos el brazo atrasado en posición de protección tronco-cabeza. El brazo adelantado ejecuta el golpe en posición de 90 grados, manteniendo el codo y la muñeca en paralelo al suelo y la cabeza siempre cercana al esternón. Volvemos a la posición de guardia. Crochet de derecha al tronco. Comenzamos en la posición de guardia. Realizaremos una ligera flexión de las rodillas. El peso del cuerpo se desplaza hacia la pierna trasada. El pie adelantado realiza una ligera rotación con elevación del talón.
Seguidamente, el tobillo de la pierna atrasada realiza una rotación con elevación del talón y el pie adelantado se apoya. Realizaremos una rotación de cadera y moveremos la columna hacia adelante. El peso pasa ahora a la pierna adelantada. El brazo adelantado deberá mantenerse en posición de protección tronco-cabeza. El brazo atrasado ejecuta el golpe con un ángulo de más de 90 grados, manteniendo el codo y la muñeca en paralelo al suelo. Mantendremos el antebrazo en semipronación y la cabeza cercana al esternón. Volvemos a la posición de guardia. Hook oblicuo de izquierda. Comenzamos en la posición de guardia. Deberemos realizar una semiflexión de las rodillas. El peso del cuerpo se desplaza hacia la pierna adelantada. El pie atrasado realiza una rotación de tobillo realizando una ligera elevación del talón. Seguidamente, el tobillo de la pierna adelantada realiza una rotación del tobillo con elevación de talón y el pie atrasado se apoya. Realizamos una rotación de cadera y llevamos la columna hacia atrás. El peso pasa ahora a la pierna atrasada. El brazo atrasado se mantiene en posición de protección tronco-cabeza. El brazo adelantado ejecuta el golpe en trayectoria oblicua. El codo se mantiene 45 grados con respecto al suelo. La posición del puño en supinación, con la palma de la mano enfrentada al pecho, dirigiendo el puño en trayectoria oblicua ascendente. Hook oblicuo de derecha. Comenzamos en la posición de guardia. Deberemos realizar una semiflexión de las rodillas. El peso del cuerpo se desplaza hacia la pierna atrasada. El pie adelantado realiza una ligera rotación con elevación del talón. Seguidamente, el tobillo de la pierna atrasada realiza una rotación con elevación del talón y el pie adelantado se apoya. Realizaremos una rotación de cadera y la columna la llevaremos hacia adelante. El peso pasa ahora a la pierna adelantada. El brazo adelantado se mantendrá en posición de protección tronco-cabeza. El brazo atrasado ejecuta el golpe en trayectoria oblicua. Deberemos mantener siempre el codo a 45 grados con respecto al suelo. La posición del puño en supinación, con la palma de la mano enfrentada al pecho, dirigiendo el puño de abajo en trayectoria oblicua ascendente. Swing de izquierda. Comenzamos en la posición de guardia. Posicionaremos el peso del cuerpo en la pierna adelantada. Realizaremos una rotación del tobillo adelantado, levantando el talón. Rotaremos la cadera y echaremos la columna hacia la pierna atrasada. El golpe comienza con la misma ejecución de un recto y en el último momento cambia su trayectoria de recto a curvo, lo que conocemos como un mixto. El impacto se produce con la cabeza del segundo y tercer metacarpiano. Al finalizar, volvemos a la posición de guardia. Swing de derecha. Posicionaremos el peso del cuerpo en la pierna atrasada. Realizaremos una rotación del tobillo retrasado levantando el talón. Deberemos rotar la cadera y llevaremos la columna hacia la pierna adelantada. El golpe comienza con la misma ejecución de un recto y en el último momento cambia su trayectoria de recto a curvo, lo que conocemos como mixto. Al finalizar, volvemos a la posición de guardia. Aprendiendo a boxear. Dentro de los fundamentos del boxeo existen las defensas. Hay distintos tipos de defensas. Defensa de cintura, media cintura izquierda, media cintura derecha. Sirven para defenderse frente a golpe recto de mano adelantada a la cabeza, golpe recto de mano atrasada a la cabeza. Defensa de media cintura hacia la derecha. Comenzamos con la posición de guardia. Realizamos una ligera flexión de rodillas. La columna, cadera y la rodilla adelantada rotan, cargando el peso hacia la pierna atrasada. Lo acompaña una rotación del tobillo izquierdo, produciéndose una ligera elevación del talón. Debemos mantener el contacto visual con el rival en todo momento y la cabeza cercana al esternón. Los antebrazos y codos protegen el tronco y la cabeza. Retornar de nuevo a la posición de guardia. Defensa de media cintura hacia la izquierda. Comenzamos con la posición de guardia. Realizamos una ligera flexión de las rodillas. El tronco, la cadera y la rodilla atrasada rotan, cargando el peso hacia la pierna adelantada. Lo acompaña una rotación del tobillo derecho, produciéndose una ligera elevación del talón. Debemos mantener el contacto visual con el rival en todo momento, manteniendo la cabeza cercana al esternón y los antebrazos y codos protegiendo el tronco y la cabeza. Retornamos de nuevo a la posición de guardia. Balanceo. Sirve como defensa frente a golpe recto de mano adelantada a la cabeza,
golpe recto de mano atrasada a la cabeza, crochet de mano adelantada a la cabeza, crochet de mano atrasada a la cabeza, gancho de mano adelantada a la cabeza, gancho de mano atrasada a la cabeza. Comenzamos en la posición de guardia. Todo el peso debe estar en la pierna trasada, inclinando el tronco hacia atrás. Los brazos se mantienen en la posición de guardia, acompañando el movimiento. Vuelta a la posición de guardia, repartiendo el peso en ambas piernas al finalizar el movimiento. Ballesteo. Comenzamos con la posición de guardia. Debemos realizar una rotación del tobillo adelantado, produciendo una ligera elevación del talón. Igualmente, rotaremos la cadera junto con una inclinación de la columna, cargando el peso en la pierna atrasada. Los brazos mantienen la posición de guardia sin acompañar el movimiento. Defensa de cintura completa, flexión y rotación. Sirve como defensa frente a crochet de mano adelantada a la cabeza, crochet de mano atrasada a la cabeza. Comenzamos en la posición de guardia. Realizamos una semiflexión de las rodillas y una rotación de cadera y columna con ligera inclinación y circunducción de esta en la misma dirección del golpe. Ambos brazos protegen tanto el tronco como la cabeza. Volvemos a la posición de guardia inicial. Desvío mano izquierda. Comenzamos con la posición de guardia. Debemos realizar una enérgica flexión de la muñeca izquierda frente al golpe del rival y una rotación del tobillo izquierdo y cadera. No debemos perder nunca de vista al contrario. Volvemos de nuevo a la posición de guardia inicial. Desvío mano derecha. Comenzamos con la posición de guardia. Realizamos una enérgica rotación de la muñeca derecha frente al golpe del rival, rotando el tobillo derecho y cadera. Nunca perder de vista al contrario. Volvemos de nuevo a la posición de guardia. Defensa de brazos. Parada. Sirve como defensa frente a rectos o directos a la cabeza, ganchos a la cabeza. Parada con mano izquierda. Comenzamos con la posición de guardia. Debemos realizar una ligera rotación del antebrazo izquierdo, una rotación del tobillo izquierdo, de la cadera y la columna. Debemos bloquear la articulación de la mano a la hora del impacto del golpe y nunca perder de vista el contrario. Volvemos de nuevo a la posición de guardia. Parada con mano derecha. Comenzamos con la posición de guardia. Debemos realizar una ligera rotación del antebrazo derecho, rotación del tobillo derecho, cadera y columna. Bloqueamos la articulación de la mano a la hora del impacto del golpe, nunca perdiendo de vista el contrario. Volvemos a la posición inicial de guardia. Defensa de brazos. Bloqueo. Protege contra. Directo de izquierda a la cabeza y al cuerpo. Directo de derecha a la cabeza y al cuerpo. Crochet, gancho con ambas manos a la cabeza y al cuerpo. Comenzamos en la posición de guardia. Debemos rotar el tobillo, la cadera y la columna hacia el golpe, bloqueando la parte posterior de la mano, el codo o la parte externa del antebrazo para realizar la fuerza necesaria para el bloqueo correspondiente. Mantén la cabeza cercana al esternón y las manos cerradas a la hora del bloqueo. Volvemos de nuevo a la posición de guardia. Defensa de piernas. Todos los desplazamientos que un boxeador puede ejecutar encima del cuadrilátero, exceptuando el paso hacia adelante, pueden ser utilizados como movimientos defensivos por parte del boxeador. Combinación de todas las defensas. Consiste en la ejecución de 2 o más movimientos defensivos de forma continuada o combinada. A medida que el boxeador va adquiriendo más habilidad, irá perfeccionando su técnica defensiva y combinará un mayor número de defensas.